libertad verdadera reside en aquel que entregó su vida para obsequiártela. Te damos la bienvenida a este espacio, donde encontrarás libertad, libertad en Cristo. Bienvenidos a Libres en Cristo. Hola mis queridos amigos, una vez más, este es su programa Libres en Cristo, porque queremos que cada una de las personas que nos escucha, que nos oye y que nos vea a través de YouTube pueda entender y comprender que necesitamos ser libres en Cristo. Y hoy está con nosotros nuestro amigo Andrés. Andrés, ¿cómo estás? Hola Gabriel, muy bien, muy contento de estar acompañándolos en este día. Muy bien, muchas gracias Andrés. Pero Andrés, hazme un favor, ¿quiénes se han comunicado con nosotros y quiénes están también conectados escuchando este programa Libres en Cristo? Bueno, este programa Libres en Cristo está dirigido especialmente a esas personas que se encuentran privadas de la libertad, pero que mantienen a Cristo Jesús como su fiel esperanza. Enviamos un saludo muy especial a todos los que nos escuchan desde los centros carcelarios, en el Pedregal, en la cárcel de mujeres de Bucaramanga, también especialmente a los líderes que nos acompañan desde la cárcel de Palo Gordo, a Jaime Hunda, José Manuel Quiroga, Góngora, Omar Reynosa, Luis Fernando Cambero, Joan Ordóñez, Ferney Navarro, también para Julio Gómez, Neider Villadiego, Esteban Lasprilla, Epaminondas Zamora, un gran líder de la cárcel de Palo Gordo, Héctor Murcia, Evelio García, Uriel Urizar y Abimelec Hoyos. Enviamos un saludo muy especial a todos estos líderes que digamos que coordinan el crecimiento espiritual en cada uno de estos patios. Muy bien, claro que sí. Sabemos y reconocemos también el trabajo que ustedes hacen dentro de la cárcel. Sin ustedes, pues esto también no sería posible. Igualmente, ahí donde ustedes se encuentran, vamos a iniciar nuestro programa. Inclinemos nuestro rostro, vamos a orar. Querido y amante Padre, gracias Señor Jesús, porque tú nos amas. Hoy queremos estudiar algo especial, Señor. Queremos ponernos en tus manos para que juntos podamos ser libres en Cristo, Señor. Sabemos que muchos de nuestros oyentes pasan por momentos difíciles, de dificultad, Señor. Momentos donde hay depresión, hay situaciones complejas, Señor. Te pedimos que tú, Señor, puedas estar con ellos. Los guardes, los cuides, los bendigas, Señor. Los ponemos a cada uno en tus manos. Y pedimos que el Espíritu Santo esté con nosotros en este momento para poder entender y comprender las palabras de la Biblia, Señor. En Jesús lo pedimos todo. Amén. Amén. Muy bien, mis queridos amigos, hoy tenemos un tema muy especial y es Jesús y la vida eterna. Y yo me pregunto y digo, bueno, ¿le tienes miedo a la muerte, Andrés? ¿Le tienes miedo a la muerte? Bueno, desde un punto de vista humano, creo que sí, yo le tengo miedo a la muerte. De pronto a la forma en que muera. A la forma en que muera. Bueno, y hago otra pregunta. ¿Y habrá algo más allá de la muerte? ¿De la muerte? Sí, claro. La esperanza de resurrección cuando Cristo Jesús venga por segunda vez. Bueno, alguien alguna vez dijo, al fin de cuentas, la muerte es una coma, un punto y coma o un punto final. Y eso es lo que nosotros queremos hoy sentarnos a estudiar y analizar. Y quiero que ahí donde ustedes se encuentran, busquen en sus Biblias el capítulo de Juan, Juan 11, desde el versículo 1 hasta el versículo 45. Hoy vamos a leer bastante. Dice de la siguiente manera: la enfermedad de Lázaro. Entonces se enfermó un hombre llamado Lázaro, de Betania, la aldea de María y de su hermana Marta. María, hermana de Lázaro, el enfermo,
era la que ungió al Señor con perfume y le enjugó sus pies con sus cabellos. Enviaron pues sus hermanas a decir a Jesús: Señor, a quien amas está enfermo. Al oírlo, Jesús dijo: Esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Jesús amaba a Marta y a su hermana y a Lázaro. Sin embargo, cuando oyó que Lázaro estaba enfermo, se quedó 2 días más en aquel lugar. Después dijo a sus discípulos: Volvamos a Judea. Los discípulos le dijeron: Maestro, hace poco los judíos procuraban aprenderte, ¿y vuelves allá? Respondió Jesús: ¿No tiene el día 12 horas? El que camina de día no tropieza, porque ve la luz de este mundo. Pero el que camina de noche tropieza, porque no hay luz en él. Después agregó: Nuestro amigo Lázaro se ha dormido, pero voy a despertarlo del sueño. Entonces sus discípulos dijeron: Señor, si se ha dormido, sanará. Pero esto decía Jesús de la muerte de Lázaro, y ellos pensaron que hablaban del reposo del sueño. Entonces Jesús les dijo claramente: Lázaro ha muerto, y me alegro por vosotros que yo no haya estado allá, para que creáis. Vamos allá. Entonces Tomás, llamado Gemelo, dijo a sus condiscípulos: ¿Vamos también nosotros a morir con él? Cuando Jesús llegó, halló que hacía 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén, a unos 15 estadios o unos 3 kilómetros. Muchos judíos habían venido a consolar a Marta y a María por su hermano. Cuando Marta oyó que Jesús venía, salió a encontrarlo. Pero María se quedó en casa, y Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Pero también sé que a una hora Dios dará todo lo que le pidas. Jesús le respondió: Tu hermano resucitará. Marta le dijo: Yo sé que resucitará en la resurrección en el último día. Jesús respondió: Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Todo el que vive y cree en mí no morirá para siempre. ¿Crees esto? Ella contestó: Sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que iba a venir a este mundo. Dicho esto, Marta fue y llamó a su hermana María y le dijo en secreto: El Maestro está aquí y te llama. Cuando ella lo oyó, se levantó deprisa y fue a él, porque Jesús no había entrado aún en la aldea, sino que estaba en el lugar donde Marta lo había encontrado. Entonces los judíos que estaban en casa con ella consolándola, al ver que María se había levantado deprisa y había salido, la siguieron pensando que iba al sepulcro a llorar allá. Pero María llegó donde estaba Jesús y al verlo se postró a sus pies y le dijo: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Jesús entonces, al ver que María y los judíos que venían con ella lloraban, se estremecieron en espíritu y se conmovieron. Preguntó: ¿Dónde lo pusisteis? Respondió: Señor, ven y ve. Y Jesús lloró. Entonces los judíos dijeron: Mirad cómo lo amaba. Algunos dijeron: El que abrió los ojos al ciego no podía haber evitado que Lázaro muriera. Y Jesús, muy conmovido otra vez, fue al sepulcro. Era una cueva con una piedra encima. Dijo Jesús: Quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo: Señor, hiede ya, que es de 4 días. Jesús respondió: ¿No te dije que si crees verás la gloria de Dios?
Entonces quitaron la piedra y Jesús alzó sus ojos al cielo y dijo: Padre, gracias te doy porque me has oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de los que me rodean, para que crean que tú me has enviado. Habiendo dicho esto, llamó a gran voz: Lázaro, sal fuera. Y el muerto salió con las manos y los pies atados con vendas, y su rostro envuelto en un sudario. Jesús le dijo: desatarlo, dejarlo ir. Entonces muchos de los judíos que habían venido a visitar a María, al ver lo que Jesús hizo, creyeron en él. ¿Qué tal esta historia, Andrés? ¿Cómo te parece la historia de Lázaro? Excelente, creo que trae muchos mensajes. Creo que es una de las historias que trae más mensajes de enseñanza para nuestra vida. Y creo que el más importante es el que encontramos en el versículo 25, donde Jesús dice: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Y el versículo 26: todo el que vive y cree en mí no morirá para siempre. ¿Sí? Entonces creo que este es digamos el núcleo de esta historia. ¿Sí? El objetivo principal de esta historia es mostrar que realmente los que creen en Cristo, los que ponen su fe en Cristo Jesús, no morirán para siempre. Amén. Y, ¿saben? Miren, esto es algo especial. La historia de Lázaro, para mí, es como la oración. Pasa y sucede que muchas veces nosotros oramos por algo, queremos algo. Pero miren que sucedió que, aunque Jesús sabía que se estaba enfermo y que iba a morir, a veces pensamos que pues, el Señor no escucha nuestras oraciones, y Él sí las escucha, sí las oye, solo que se tarda un poco en responderlas. Y me parece muy interesante cuando lo relacionamos con la oración, porque es exactamente igual. A veces el Señor nos dice: espera, aún no es tu tiempo. Y es exactamente así. Pero yo tengo una pregunta, Andrés, y hemos venido hablando sobre la muerte, pero yo quiero que aterricemos muchas cosas. ¿Quién creó al ser humano? ¿Quién lo creó? Dios. Dios. ¿Y eso lo podemos corroborar con la Biblia? Claro que sí, lo podemos encontrar en Génesis, el primer capítulo. Génesis capítulo 1, encontramos en el versículo 27. Dice: y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, hombre y mujer los creó. Muy bien. Okay. Más claro no puede estar. Okay. Listo, entonces debemos entender que el Señor nos creó, nos hizo, y que a causa del pecado, pues sabemos que vamos a sufrir de muerte y de enfermedad. Por lo tanto, pues eso es la consecuencia del pecado. Ahora yo digo, bueno, ¿de qué manera el Señor nos dio la vida? ¿De qué manera el Señor le dio la vida al ser humano? Ahí mismo en el libro de Génesis lo encontramos en el capítulo 2, versículo 7. Dice: entonces Dios, el Señor, modeló al hombre del polvo de la tierra, sopló en su nariz aliento de vida, y el hombre llegó a ser un ser viviente. Muy bien. Ahora, el Señor fue el que nos dio la vida. Él con su aliento nos dio vida. Y ahora yo me pregunto, ¿y qué es la muerte? ¿Sí? ¿Qué es la muerte según la Biblia? Y según nuestra esperanza, ¿qué es la muerte? Pues primero, la muerte es la consecuencia natural del pecado, ¿sí? Sabemos que, como dice Romanos 5:12, así como el pecado entró al mundo por un hombre y por el pecado la muerte llegará a todos los hombres, ¿sí? Entonces la muerte es primero esa consecuencia del pecado. Sin embargo, hay muchas referencias en la Biblia con respecto a la muerte y cómo la relacionan.
De hecho, ahorita en el capítulo 11 de Juan, viendo la historia de Lázaro, Jesús relaciona la muerte con un descanso, porque les dice a ellos, Lázaro está dormido, ¿sí? Está descansando. Entonces ahí lo asemeja a un descanso. Pero si vamos a buscar en el libro de Eclesiastés, capítulo 12, podemos encontrar otra relación acerca de la muerte. Capítulo 12, versículo 7, y nos dice, desde el versículo 6, acuérdate de tu Creador antes de que la cadena de plata se quiebre, se rompa el cuenco de oro, el cántaro se quiebre junto a la fuente, la rueda se rompa sobre el pozo, y el polvo vuelva a la tierra de donde vino, y el aliento de vida vuelva a Dios, que fue quien lo dio. Entonces vemos que en Génesis 2:7 dice, Dios moldeó al hombre del polvo de la tierra y por la nariz le dio el soplo de vida. Y aquí en Eclesiastés nos dice, acuérdate de tu Creador antes de que llegue tu día de muerte. Y ese día de muerte es cuando el polvo vuelve a ser polvo, el polvo vuelve a la tierra y el aliento de vida vuelve a aquel que lo dio, que es Dios. Que Dios. Muy bien. Bueno, ¿cuál era el plan de Dios para con nosotros, Andrés? ¿Cuál era el plan de Dios con el ser humano, con las personas? ¿Qué quería el Señor hacer con nosotros? Tener una relación de comunión con la raza humana. O sea, quería compartir con nosotros todas las maravillas que Él creó. ¿Pero por cuánto tiempo? Por la eternidad. El propósito de Dios. El propósito de Dios fue que viviéramos por siempre. El propósito de Dios en ninguna parte estaba que muriéramos, que sufriéramos de la enfermedad, que pasáramos por dificultades. Exacto. Bueno, pero yo me pregunto algo. Aquí lo que nosotros leímos sobre Lázaro me hace preguntarme si Lázaro va muerto, ¿sí? Murió. Pues en verdad, ¿qué sabía él? O sea, ¿qué saben los muertos? ¿Qué es lo que saben los muertos? ¿Sí saben algo o no? Porque pues, acá miramos que Lázaro murió, pero también hay algo que me deja pensando ahí. ¿Qué pasa ahí, Andrés? ¿Qué pasa en ese estado de muerto? En ese estado de muerto, sí. Bueno, en el mundo se escuchan muchas cosas acerca de experiencias cercanas a la muerte y digamos estos trances que viven algunas personas cuando entran en un estado de coma y dicen que vieron algo, ¿sí? Uh-huh. Sin embargo, no tiene ningún fundamento bíblico porque esta historia de Lázaro, que yo digo que tiene muchísimas enseñanzas, en ningún momento Lázaro habla acerca de algo que vivió durante esos 4 días que estuvo muerto. O sea, él nunca se escuchó un relato acerca del que Lázaro hablara de un cielo, de un infierno, de un purgatorio, algún lugar donde él haya estado en esos 4 días que estuvo muerto. Y además, si nos vamos al Antiguo Testamento, en el libro de Eclesiastés, también encontramos respuesta a qué es lo que sucede en ese estado de muerto. Entonces podemos ir al libro de Eclesiastés, capítulo 9, versículo 5 y 6. Porque dice la palabra de Dios, Eclesiastés capítulo 9, versículo 5 y 6. Dice, los vivos saben que han de morir, pero los muertos nada saben, ni tienen más paga, hasta su memoria queda en el olvido. Versículo 6. Tanto su amor, su odio, su envidia perecieron ya, y nunca más participan en nada de lo que se hace bajo el sol. Entonces, o sea, en otras palabras, podremos decir que los muertos nada saben. Nada saben. O sea que cuando le dicen a uno que consultan con los muertos, o sea, ¿qué nos está vendiendo? ¿Qué nos están tratando de decir? ¿Qué mentira es la que nos están tratando de que nosotros creamos? Bueno, esto yo creo que
es importante aclarar que Satanás siempre quiso destruir esa comunión entre el hombre y Dios. Y todo eso empezó en el jardín del Edén, cuando incitó a Eva y a Adán a que consumieran del fruto prohibido. En ese momento empezó el plan de Satanás para poder alejar. Yo creo que Satanás intentó muchas veces antes de que Eva cayera junto con Adán. Pero siempre el plan de Satanás ha sido romper esa comunión con Dios. Entonces, digamos, todas esas cosas que van en contra de la cosmovisión bíblica y de lo que la palabra de Dios nos dice, no son más que obras y artimañas de Satanás para que nosotros perdamos esa relación con Dios. Que ya no confiemos en lo que Dios nos dice acerca de que la muerte es un descanso, sino que confiemos en que yo puedo comunicarme con mi familiar que falleció. Sí, muy bien. O sea, que esa misma mentira que dijo Satanás desde el inicio, pues es la misma mentira que nos repite hoy. Exacto, ¿sí? Nos sigue repitiendo. Y lo peor es que nosotros seguimos creyéndole. Exacto, y de hecho, una palabra clave que le dijo Satanás a Eva es que no iba a morir. Ajá. Que le dijo, de cierto no morirás si comes del fruto. Sin embargo, Eva murió. ¿Sí? Y de la misma manera nos quieren vender la idea hoy, Satanás nos quiere vender la idea a nosotros, de que luego de la muerte, tu alma se vuelve inmortal. Entonces, puede que tu cuerpo perezca, pero tu alma se vuelve inmortal. ¿Sí? Y entonces, esa es la falsa idea que nos vende Satanás hoy en día. Y es decir, o sea, no importa cómo vivas tu vida, al final y al cabo, tu alma va a ser inmortal. O sea, tú nunca vas a dejar de existir. ¿Sí? Esa es la mentira que nos vende Satanás. Bueno, ahora usted se me mete con el alma. Entonces ahora yo le pregunto, ¿y qué es el alma y qué ocurre con ella? ¿Qué es el alma? Bueno, pues mira, el alma es esa unión del polvo de la tierra con el soplo de vida de Dios. De hecho, muchos, digamos, hoy en día es muy normal y es muy común y se ha plasmado tanto esa idea en el mundo de que el alma es como algo intransigente que está dentro de nuestro cuerpo, ¿sí? Pero el alma viviente no es más que la unión del polvo de la tierra con el soplo de vida de Dios. De hecho, nosotros, los seres humanos, nosotros como humanos, somos un alma viviente en este momento. Bueno, ok. Ya hemos entendido un poco más qué es lo que nos quiere decir o explicar el Señor a través de su palabra. Pero ahora volvamos un poco atrás y yo te pregunto, Andrés, ¿debemos nosotros consultar a los muertos? No debemos consultar a los muertos porque pues los muertos nada saben. ¿Qué le vamos a consultar a aquellos que no saben nada? Además, lo veíamos ahorita en Eclesiastés capítulo 9, versículo 6. Los muertos no participan en nada de lo que ocurre bajo el sol, ¿sí? Entonces, no tiene sentido que nosotros nos pongamos a experimentar y a dejarnos llevar por estos booms de doctrinas falsas. Uh-huh. Entonces sí, pienso que no deberíamos dejarnos llevar por esas enseñanzas y esas falsas doctrinas. Andrés, léeme por favor Deuteronomio 18, 10, 11. ¿Qué dice? Deuteronomio 18, capítulo 18, versículos 10 y 11 dice: No haya en ti quien pase a su hijo o a su hija por el fuego, ni adivino, ni astrólogo, ni hechicero, ni mago, ni encantador, ni espiritista, ni quien consulte a los muertos. Y ahora léame el 12. Más que claro. El versículo 12 dice: Porque es abominable al Señor cualquiera que haga estas cosas. Por esas abominaciones el Señor tu Dios echó a esas naciones de delante de ti. ¿Así o más clara? De hecho, aquí en Deuteronomio hace referencia al pueblo de Israel y las naciones que estaban alrededor del pueblo de Israel. Y
¿qué era o cuál era el propósito de Dios con el pueblo de Israel? Era que el pueblo de Israel fuera un ejemplo para las demás naciones. Entonces, todas estas costumbres de consultar a los muertos, de hacer sacrificios, porque en algunas de estas naciones se hacían sacrificios, o sea, sacrificaban a sus propios hijos a dioses paganos. Entonces, todas estas cosas eran abominables ante los ojos de Dios. Y Dios lo que quería era que el pueblo de Israel fuera un pueblo elegido, un pueblo diferente, un pueblo que marcara la diferencia y que fuera ejemplo para todas las demás naciones, porque era el pueblo que servía al Dios, al único Dios, ¿sí? Entonces, hoy en día debe ser igual. Si nosotros adquirimos ese título de hijos de Dios, debemos diferenciarnos del mundo, debemos diferenciarnos de todas esas malas prácticas, malas doctrinas que son abominación ante los ojos de Dios. Muy bien, Andrés. Y ahora yo pregunto, ¿cuándo restaurará el Señor Jesús la vida eterna para nosotros? ¿Cuándo llegará ese día feliz? Pienso que esa restauración del ser humano empezó desde el comienzo, con el plan de salvación, ¿sí? Y eso se va, que se ha llevado, se ha ejecutado durante mucho tiempo. Sin embargo, en 1 Corintios capítulo 15, versículo 21, encontramos, la respuesta a ¿cuándo es ese momento definitivo en el que se restaura la vida eterna para todos nosotros? Y dice el capítulo 15 de 1 Corintios, versículo 21, porque así como la muerte vino por un hombre, también por un hombre vino la resurrección a los muertos. Mira cómo acá nos dicen, nosotros tenemos esa naturaleza pecaminosa porque nuestros padres pecaron. Por un hombre entró el pecado en la humanidad. Y solo se necesita un hombre para la resurrección de los muertos. Y es Cristo Jesús. Entonces dice, porque así como la muerte vino por un hombre, también por un hombre vino la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, así en Cristo todos serán vueltos a la vida. Todos serán vueltos a la vida, muy bien. Ahora, miren, el Señor Jesús fue claro al decir que solo en Él hay vida eterna. Y eso lo podemos confirmar en Juan 3:16. ¿Qué dice Juan 3:16, Andrés? Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que entregó a su único Hijo para que todo el que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y el 11:25. El 11:25 lo leímos ahorita. Todo aquel que cree en mí no morirá para siempre. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y es uno de los versículos que a mí personalmente me dan esperanza. Porque yo ya vi morir a mi madre y la vi morir muy joven. Murió en mis brazos, enferma. Y tener esa esperanza en el Señor Jesús, que cuando Él regrese, la voy a volver a ver. Y creo que es la mayor esperanza de todas. Que saber que el Señor la resucitará y que podremos vivir de una mejor manera y que estaremos con Él en el reino de los cielos es una bendita esperanza. Pero también debemos tener claro algo más. Debemos entender que la supuesta aparición de los muertos es obra de Satanás. Ténganlo claro, todos nuestros oyentes. La supuesta aparición de muertos es obra de Satanás. ¿Dónde lo podemos confirmar, Andrés? Esto lo podemos confirmar en los escritos de Pablo, la segunda carta de los Corintios. Y es que hoy en día es muy común escucharte que, ay, sí, mi abuela me habló o la vi en un sueño. La vi en un sueño. Sí, es muy común escucharlo hoy en día. Sin embargo, nosotros ya tenemos base bíblica de que los muertos nada saben, de que ellos están en un estado de inconsciencia, o sea, ellos no son conscientes de lo que está sucediendo en la tierra.
Y 2 de Corintios capítulo 11 dice, versículo 13, dice: porque esos son falsos profetas, obreros fraudulentos que se disfrazan de apóstoles de Cristo. El versículo 14 dice: y no es de extrañar, el mismo Satanás se disfrazará de ángel de luz. Entonces nos dice, todos los ángeles caídos que están en compañía de Satanás, ellos trabajan para Satanás. Entonces ellos se encargan de que nosotros, digamos, de que tengamos esas experiencias de ver a un familiar o de soñar con un familiar y escucharlo y su voz. Pero si nosotros basamos nuestra fe en la palabra de Dios, que nos dice que los muertos son inconscientes, pues no podemos caer en esas artimañas de Satanás. Sí, muy bien. Y por último, debemos recordar que Jesús prometió que va a resucitar a los que creamos en Él. ¿Cuál es el sustento bíblico, Andrés? El sustento bíblico lo encontramos en la primera carta a los tesalonicenses. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 13. Lo encontramos desde el versículo 13 hasta el versículo 18. Dice: hermanos, no queremos que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los que no tienen esperanza. Creemos que Jesús murió y resucitó, y Dios traerá con Jesús a los que durmieron en Él. A los que durmieron en Él hace referencia a todos los que murieron con su fe puesta en Cristo Jesús. Por eso os decimos en palabra del Señor que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, a los que durmieron. Porque el mismo Señor descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que estemos vivos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados junto con ellos en las nubes a recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos unos a otros con estas palabras. Amén. Entonces es una linda promesa de que Jesús prometió que va a venir por aquellos que durmieron, que murieron con su fe puesta en Cristo Jesús. Amén. Y creo que esa es una de las mayores esperanzas que cada uno de nosotros podemos tener. Pero bueno, queridos amigos, queridos compañeros, queridos PPLs, el tiempo se ha acabado. Por lo tanto, Andrés, te pido que por favor nos despidas con una oración. Ahí invito a todos los oyentes para que inclinemos nuestro rostro, cerremos nuestros ojos y vamos a elevar palabra de oración. Oremos. Padre Santo, que estás en el cielo, Señor, toda la gloria, la honra y la alabanza sean para ti, Señor, hoy y por toda la eternidad, Señor. Señor, queremos darte gracias porque nos das la oportunidad de reunirnos por este medio radial para aprender un poco más de tu palabra, Señor, para escudriñarla y aprender tantas enseñanzas que tú nos dejas a través de tu palabra, Señor. Queremos pedirte tu acompañamiento, tu bendición, para que transformes nuestra vida, Señor, conforme a tu santa y divina voluntad, que todo lo que hagamos, Señor, sea agradable a tus ojos, Señor. Que no nos dejemos llevar por tantas falsas doctrinas que se han establecido en el mundo a causa del enemigo, Señor, y que muchas veces confunden nuestra fe, Señor. Ayúdanos a fortalecer nuestra fe, nuestra comunión contigo, Señor, y que todo lo que hagamos en nuestra vida sea de acuerdo a tu santa y divina voluntad, Padre amado. Acompáñanos y bendícenos en este día, porque te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén. Amén. Amén, Señor. Igual, ahí donde ustedes se encuentran, vamos a despedirnos con la bendición sacerdotal. El Señor te bendiga y te guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y te conceda su bondad. El Señor te mire con amor y te dé paz. Amén. Gracias por habernos acompañado en este espacio.
Este programa llega a ti gracias a Esperanza Colombia Radio. Nunca olvides que somos libres en Cristo.